Es licenciado en Derecho por la Universidad Benemérita de Puebla, es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es profesor de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Hoy en Periférico 1313, José Roldán. José, hace varias semanas un grupo de instituciones cívicas y ciudadanos lanzaron la iniciativa, o más bien la convocatoria para recolectar firmas, las necesarias para que se pueda utilizar la figura de iniciativa ciudadana, en este caso con la llamada Ley 3 de 3, es decir, que los funcionarios, los políticos declaren sus 3 declaraciones patrimoniales, fiscal y de conflicto de interés. ¿En qué consistiría básicamente esta iniciativa? De acuerdo con la reforma constitucional, hay 2 leyes generales que tienen que expedirse ya en los próximos meses. Mayo es como la fecha límite, el mes límite, y una de ellas tiene que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción, que es una ley que establecería la forma de coordinar a distintas instituciones que tienen que ver con el tema. El INAI, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura, la Auditoría Superior de la Federación, y hay también ahí un asiento ciudadano. La otra, que es la que se ha llamado o hacia la que concierne la Ley 3 de 3, tiene que ver con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que comprende tanto a servidores públicos como a particulares, como a otros sujetos que tienen relación o bien pueden colocarse en posición de realizar actos relacionados con corrupción. Este sería el objeto de esta iniciativa. Ahora, al ustedes haber titulado 3 de 3 como una expresión coloquial, pero en realidad es una ley general que entre uno de sus muchísimos temas que trae está la de la publicidad de las 3 declaraciones, pues uno de los decenas de temas que traen. Pero la gente piensa que es eso, que con esta petición ustedes van a lograr que los funcionarios hagan esto. Pero cuando esta iniciativa de ley entra al proceso legislativo, pues es claro que van a tomar un pedazo, la van a mezclar con muchas iniciativas y al final este tema simbólico que a la gente más le interesa va a pasar a un segundo término o inclusive pueden decir, no, pues de la ley que presentaron ellos, los ciudadanos, me gusta esto, pero esta parte no. Y en ese momento, ¿no crees que se puede generar como cierta frustración de la gente? Puede ser. Ahora, tienes razón. La iniciativa que se presenta va más allá de estas 3 declaraciones. Las incluye, tiene que ver con una parte importante, pero también tiene otras cuestiones relacionadas con. Ahora, por supuesto, en el proceso legislativo pueden suceder una serie de cosas. Una de ellas es que excluya estas 3 declaraciones. Ahora, teníamos que ver que fuese muy fácilmente identificable la iniciativa. No hay que olvidar que en el reciente proceso electoral, una de las iniciativas que abanderaron principalmente Transparencia Mexicana y el IMCO fue esta de presentarles como propuesta a los candidatos que presentaran estas 3 declaraciones. Y por supuesto esto creó ya una cierta opinión y esto lo estaríamos viendo como una propuesta que la retoma, que la relance, pero que además le da su marco en el cual tendrían realización estas obligaciones. Sí, la cuestión es que la iniciativa ciudadana es una figura, a mí parece muy interesante, pero para que tenga más impacto tiene que ser tan específica que haga que el político abiertamente diga no o sí. Y siento que al haberla envuelto estas 3 declaraciones en una iniciativa global, compleja, novedosa en muchos aspectos, positiva, es demasiado como para lograr el objetivo central que es lo que la gente ve simbólicamente. Yo, de hecho, creo que en la iniciativa de ley que ustedes traen hay cosas más relevantes, mucho más relevantes para combatir la corrupción que la publicidad de estas 3 declaraciones. Pero un poco lo que te quería preguntar es, ¿cuál es el siguiente paso una vez que esto entra al proceso legislativo? Porque va a entrar, van a recopilar, yo creo que varias veces más de las firmas necesarias, ¿no es así? Esperemos que así es, por supuesto, estoy seguro. La iniciativa. Ahora, tendría un valor altamente simbólico, pero también de una mucho mayor presencia en el proceso legislativo. Es decir, si se consiguen estas
firmas, entonces tendría ya mucho más peso formal, tendría que ser considerada como parte del material legislativo. Existe una buena información que nos dice que en estas semanas o en estos tiempos estaría presentándose la iniciativa del Ejecutivo y por tanto forma parte del material que hay que tomar en cuenta. Ahora, la siguiente cuestión es, ¿y aquellos que la presentamos, qué intervención tendríamos en el proceso de discusión? Que eso es lo relevante. Claro. En donde ahí ya es una cuestión como de guerra de trincheras. Claro. Es decir, donde hay que presentar argumentos sobre cada una de las propuestas, donde hay que defenderlas, donde hay que participar en el proceso. Y eso es algo que tenemos ahí un vacío en la regulación. Ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil han impulsado una iniciativa para crear la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3 de 3. Se requieren 120,000 firmas para presentar la iniciativa ciudadana de ley para que el Congreso de la Unión la discuta. En ella se establecería la obligación de todos los funcionarios de hacer públicas 3 declaraciones: la patrimonial, la de intereses y la fiscal. Además, definiría reglas claras de conducta y sanciones para las personas que cometan actos de corrupción. Algunos funcionarios honestos te dicen en muchos lugares del país, oye, la verdad es que en un país tan desigual y tan inseguro, el que yo haga público que tengo una casa o tengo un departamento fruto de un trabajo honesto o de una herencia o de cualquier cosa legal, me hace vulnerable, me hace fruto de la envidia o del desprecio de la gente que no tiene acceso. Y por lo tanto eso es incorrecto. En un país como México, esto de la publicidad de la declaración patrimonial no es correcto hacerlo. ¿Qué dicen a estas quejas? Yo creo que hay una pregunta bien central y es, ¿qué hacemos cuando existe una gran desconfianza en el Estado en general, en las autoridades? Y eso lo vemos en distintos tipos de indicadores. Luego, ¿qué hacemos para enfrentar un problema estructural, como es la corrupción? Y yo creo que tiene un sentido en tanto cómo refundamos la confianza en el país. Lo que tú dices, yo creo que es una muestra de eso, ¿no? Pareciera ser que aquello que ganamos legítimamente es algo vergonzante. Y no. Realmente tendría que ser algo que tendría que ser como la base de seguridad de cualquier persona, dado que lo hemos ganado con el esfuerzo y por tanto no habría ningún sentido el ocultarlo y demás. Ahora, la otra cuestión está en cómo comprometemos a la clase política, cómo comprometemos a aquellos a los que les hemos dado la confianza de dirigir nuestros destinos para que le demos vuelta a las cosas, incluyendo la inseguridad. Es decir, les confiamos la seguridad y por tanto si hay un compromiso y una exposición, entonces creo que tendríamos que realinear los incentivos para que cuiden lo suyo y cuiden lo de todos. Por supuesto. Ahí está como la clave de todos. Entonces, por supuesto, esto tiene que ver con cómo le damos la vuelta a la campana para realinear las cosas. Existe la posibilidad, si se juntan las firmas, de que efectivamente esta iniciativa sea contemplada por los congresistas, pero también hay otras iniciativas en el mismo sentido que han presentado los propios partidos. Podrían combinarse quizá, pero pueden ser desechadas de todas maneras. O sea, una cosa es que se consigan las firmas para que entre la iniciativa y otra es que se pueda desechar completamente. Así es. Eso como hecho puede suceder. Y de hecho, se dice que precisamente se presenta esta iniciativa porque esto no estaba contemplado en lo que los partidos han presentado. ¿Es así? Así es, hasta el momento así es. Ahora, una de las funciones de la iniciativa es colocar cuestiones en la mesa de discusión. Deberíamos entender al proceso legislativo como una suma de inteligencias. Es decir, en lo personal yo no tengo ninguna objeción en que la iniciativa sea desechada si hay mejores alternativas. Pero entonces tendríamos que pensar en un proceso en donde tendríamos que mejorar las cosas en lugar de empeorarlas. No estaría de acuerdo si es que se desecha simplemente porque se le ve como un enemigo, como el adversario, como
Exactamente. Entonces, el proceso legislativo también es un proceso de acumulación de experiencias, de aprendizaje de lo que no ha funcionado y de suma de inteligencias para encontrar soluciones a nuestros problemas. Y la corrupción lo es. Ese es como el gran reto que tenemos como sociedad. La Ley 3 de 3 establecería una guía de cómo debe comportarse un funcionario público. También ayudaría a establecer y unificar 10 tipos de actos de corrupción a nivel nacional. También propone a una red de 90 autoridades coordinadas con la misión de prevenir y combatir la corrupción. Podría aportar hacia la consolidación de una nueva cultura de la denuncia. Bueno, y además del contenido de esta iniciativa, que es desde luego muy importante y toca uno de los asuntos fundamentales de nuestro país, que es el combate a la corrupción, este ejercicio es importante porque es la primera vez que se está utilizando esta figura de iniciativa ciudadana, que desde que se aprobó a nivel federal, pues había quedado ahí como que los ciudadanos no supieron qué hacer con ella, y ahora este grupo de ciudadanos la retoma y dicen, ok, con este contenido específico vamos a utilizar esta iniciativa. Independientemente de cuál fuera el resultado de la iniciativa como tal, el instrumento ya se está utilizando y eso nos abre un panorama para una mayor participación ciudadana en presentar iniciativas al Congreso. Claro, y además, otra de las cuestiones novedosas es que no tenemos una regulación específica, tenemos una que otra disposición en la Constitución o en la ley electoral, pero es una experiencia novedosa. Y parte de las enseñanzas o de los aprendizajes de esto es la posibilidad de tener temas que nos tocan a todos, como es el de corrupción, y la otra parte es hacer movimiento social, generar discusión, ver quiénes son los interesados, ir un poco más allá, y ese poco más allá es destinar 3 minutos para bajar una forma, ver la credencial del elector, anotar los datos, firmar y compartirla. Y ese pequeñísimo esfuerzo realmente puede hacer grandes cambios. A eso es lo que se le está apostando. ¿Tú crees que la ley nueva va a hacer una diferencia significativa en el combate a la corrupción? Imaginemos que pasara la iniciativa de ustedes en sus términos. ¿Tú crees que va a hacer una diferencia? Yo espero que sí. Y espero que sí porque sería al menos un buen apoyo y un apoyo o un soporte, una palanca así muy a la Arquímedes, ¿no? En la que no solamente estaríamos esperanzados en que los órganos que hacen investigación o los tribunales actúen, sino una de las cuestiones valiosas es que podríamos tener herramientas desde fuera para poder activar procedimientos o tener mayor vigilancia. Entonces, me parece que aquí tenemos que apostarle a que hay distintos actores sociales que pueden tomar iniciativas, que pueden presentar denuncias, que pueden convertirse en coadyuvantes de una investigación y que como coadyuvantes de una investigación tendría un especial interés no solamente para aportar datos, sino para activar las acciones o las omisiones de los que investigan o de los que juzgan. Ahí está, yo creo que uno de los puntos importantes. Este tema me parece de la mayor importancia porque hoy muchas autoridades que deben hacer cosas para combatir la corrupción no las hacen. Y entonces la pregunta es, ¿existe actualmente algo que los que no estamos en el gobierno podamos hacer para obligarlos a que lo hagan? Se ha intentado, por ejemplo, en el amparo. Sí. En el amparo de Mexicanos Primero, Ajá. tienes una investigación que terminó la Auditoría Superior de la Federación, pero que se quedó ahí. Y el efecto de la sentencia es que de ahí donde se quedó, se continuara. O sea, por ejemplo, en denuncias penales, en investigaciones. O sea, esa es la ruta jurídica que hoy ya existe. Yo digo, tal autoridad no hizo lo suficiente, generó corrupción esa omisión, me causó un agravio a mi asociación civil. Y entonces obligar a que alguien haga la chamba de castigar a los malos. ¿A eso te refieres? A eso me refiero. Y esta nueva legislación que ustedes proponen establece medidas más específicas para que este mecanismo funcione de manera más cotidiana. Daría la base, por ejemplo, para atacar omisiones. Ok, de manera directa. Sí. Muy bien, José, muchas gracias por acompañarnos. Felicidades. Yo sí creo que este es el tema fundamental de construir un país moderno, el combatir la impunidad y la corrupción, que además es lo que ha generado, yo creo, más decepción en las instituciones de los partidos políticos. Muchas gracias y muy buenas noches.